Bendito sea nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Damos gloria al que vive y reina para siempre, ¿verdad? Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Señor eterno, gracias porque podemos alabar y bendecir tu nombre. Gracias por tu pueblo, Señor, que a través de este canal, Señor de la gloria, Señor amado, nos ve, nos oye, Señor. Que tu palabra vaya a sus corazones. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor de la gloria. Gracias. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga a todos y a todas. Bienvenidos todos a este canal. Que el Señor les bendiga. Vamos a tomar la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2 y versículo número 1. Hoy tenemos el tema, ¿por qué se enfría el amor? Y vamos a ver esas partes importantes, pero necesitamos realmente conocer. No vamos a profundizar realmente dentro de todo este contenido porque es muy grande, pero vamos a ver algunas causas por las que el amor se enfría, pero también es importante que entendamos de quién es el amor. ¿Quién nos concede eso? ¿Nosotros lo tenemos como seres humanos? ¿Lo tenemos en nuestro aspecto natural? No, nosotros no tenemos eso. El pecado, que es el que ha gobernado a la humanidad, en este caso, no tiene ese aspecto de manifestar el amor. Al contrario, lo que tenemos es todo lo contrario: odio, rencores, amarguras. Eso es lo que manifestamos nosotros como seres humanos dentro del estado natural. Pero vamos a ver aspectos tan importantes como es que el Señor nos concede esas bondades y esas misericordias suyas. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo número 2, hablándole a una de las iglesias, y está hablándole a la iglesia de Éfeso. Dice, uno en adelante: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Leímos esto, pero queremos ver el versículo 2 en adelante. Yo sé todo lo que haces. Eso es lo que hace. El Señor conoce todo. He visto tu arduo trabajo. Pongámosle atención a todo este punto. He visto tu arduo trabajo. He visto tu paciencia, tu perseverancia. Y sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mire esto. Mira hasta dónde has caído y vuelve a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar de entre las iglesias. Mire todo lo que está aconteciendo y vemos algunos aspectos tan importantes para nosotros, porque cuando vemos la primera parte, que el Señor le está diciendo que Él conoce su arduo trabajo, que sabe lo que es realmente en cuanto a la paciencia, en cuanto a la perseverancia, en cuanto a la tolerancia con la gente malvada, está hablando de que esta iglesia pues tenía conocimiento. Y vamos a verlo. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles. Tenía discernimiento también. Pero vamos a encontrar que la palabra del Señor nos relata y nos indica en el capítulo 13 de la carta a los Corintios, su primera carta, que si tiene todo un contenido tan grande y tan amplio, pero si no tiene el amor, no tiene nada. Ahora, es importante para nosotros ver cómo el Señor le está demandando estas características a un pueblo que lo vemos que estaba trabajando, pero que lo que tenía sí era el conocimiento, pero que se había manifestado dentro de las áreas naturales, dentro del aspecto del desarrollo natural, dentro de un conocimiento netamente básico para el ser humano, pero que había abandonado esa profundidad, esas características que solamente las podemos encontrar a través de lo que el Señor da a la persona dentro de la restauración, cuando venimos a sus pies y reconocemos al Señor como nuestro Salvador.
Nosotros necesitamos ir comprendiendo estos aspectos y vemos acá cómo es que esta iglesia le dice: has descubierto a estos que se llaman ser apóstoles. Tenía esa capacidad de tener el discernimiento, pero algo estaba pasando dentro de esta iglesia, porque el Señor le dice: no me estás amando y tampoco se están amando entre ustedes. Esto es fundamental para que nosotros vengamos a tener comunión con el Señor. La iglesia no puede estar quebrantada, y vemos que algo está sucediendo en estos tiempos. Vamos a encontrar cómo, por ejemplo, el apóstol Pablo indica y dice: dígame si no son carnales. Dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y comienza a relatar. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo por el Espíritu Santo: díganme si no son carnales, le está indicando no a las personas que no tenían al Señor en su corazón, sino a personas que tienen al Señor en su corazón. ¿Y cómo es que lo tienen en su corazón y están viviendo dentro de ciertos niveles de carnalidad, dentro de ciertos niveles de su naturaleza? Entonces, vemos que cuando una persona vive dentro de los ambientes naturales, pues definitivamente esas áreas naturales son las que le están trayendo esa dirección, quien le está gobernando. Y aquí es en donde debemos de aprender a tener los cuidados, porque nosotros somos muy diferentes como pueblo del Señor, porque venimos a ser diferentes, porque ya no vivimos dentro de los estados naturales, de nuestra naturaleza. Por lo tanto, tenemos que caminar hacia adelante, hacia el Señor, hacia el conocimiento. Pero vamos a ir viendo estas partes importantes y veamos ahora en la primera carta del apóstol Juan, en su capítulo número 4 y su versículo número 7 en adelante leemos. Dice: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, que era lo que estamos viendo que le faltaba a la iglesia de Éfeso. Sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Aquí vamos viendo algunos puntos importantes. Que el amor no viene de ninguna parte de esta tierra. El amor no nos lo da nadie, más que únicamente tiene la exclusividad que Dios nos lo ha dado. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Estas son las características que cuando dice acá: todo el que ama es un hijo de Dios. Y ahora, ¿y quién es el hijo de Dios? Veamos este punto. Solo para ir viéndolo, veamos lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo número 1 y en su versículo 12. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces existe un proceso para que vengamos a participar, lo que dice acá. Y a todos los que le creyeron, ¿qué creyeron? El mensaje de salvación. Cuando creemos el mensaje de salvación, estamos creyendo en Jesucristo, en el Hijo amado. Quiere decir que estamos creyendo en su sacrificio. Si creemos en el sacrificio, quiere decir que venimos a tener el perdón de pecados. Entonces, cuando venimos a tener el perdón de pecados, también somos preparados para recibir la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es lo que nos va a hacer diferentes. Y esto no es que vengamos a tener acepción de personas. No. Si tú no conoces al Señor, ven. Porque esto es lo que está para las personas. Esto es para la humanidad completa. Esto no es para unas cuantas. No, esto es para la humanidad completa. La diferencia está: ¿quiénes son los que quieren recibirlo y quiénes no? Y eso hace la diferencia. Repito acá. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos del Señor. Vayamos nuevamente a Juan. Y dice: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros. Esta es una de las características que como pueblo del Señor tenemos que amarnos unos a otros. Pero solamente los que somos pueblo del Señor. No, vamos a amar a todos. La característica es acá que vamos a amar a todos, aunque no le conozcan al Señor. Porque el Señor, cuando estaba en la cruz del Calvario, Él dice: Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que están haciendo. Vemos ahí que está manifestando el amor.
¿Cuántas veces a usted lo pueden agredir las personas, lo pueden ofender? ¿Y cuántas veces usted ha dicho, Señor, perdónales porque no saben lo que están haciendo? Esa sería una actitud en la que nosotros manifestamos el amor del Señor para que su pecado no venga a ser más estorbo, sino que al contrario, vengamos y sea quitado en el nombre del Señor y podamos ir hacia ellos para seguirles hablando el consejo de la palabra del Señor. Por eso dice acá esto, porque el amor viene de Dios. Dios es el que nos lo ha dado. Y vamos a verlo acá. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Entonces ya estamos viendo que el amor viene del Señor y todo el que ama es un hijo del Señor porque ha nacido del Señor. ¿Por qué? Porque le hemos recibido, hemos creído en Él. Y cuando hemos creído en Él es cuando el amor del Señor viene a manifestarse y es cuando la obra del Espíritu Santo comienza a manifestarse en la vida de la persona. Y Él va a hacer una obra gloriosa. Pero sigue acá, el versículo 8, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así que si no estamos amando a nuestros semejantes, ¿cómo vamos a amar a Dios que no le estamos viendo? Dice la palabra del Señor. Es importante que si decimos que amamos a Dios, pero no podemos amar a nuestros semejantes, es mentira, no estamos amando a Dios. Porque a Dios no lo estamos viendo, pero sí lo podemos sentir. Alabado sea nuestro Dios. Dice el versículo que sigue. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado primeramente a Dios, no, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitarnos el pecado. ¿Cuándo? Cuando creemos. El Señor nos quita el pecado cuando creemos. Y cuando creemos y nos quita ese pecado, estamos preparados para recibir la obra del Espíritu de Dios en el corazón de la persona. Quien quiera que sea, no importa quién sea la persona. Lo que acontece es de que Dios lo que busca son corazones dispuestos para que el nombre suyo venga a ser glorificado. Es necesario que comprendamos que cuando viene la obra de la palabra a nuestra vida, recibimos al Cordero, los pecados nos son perdonados, como lo que acabamos de ver, y cuando los pecados nos son perdonados, venimos a ser restaurados a la comunión nuevamente, a través del Cordero, a través del Hijo amado, en esa obra, y esto se hace por amor. Ahí está manifestándose el amor de Dios a la humanidad. Por lo tanto, esto ahora, cuando ya nosotros tenemos un conocimiento, esto queda en la responsabilidad de las personas que lo recibimos. Estamos recibiendo un perdón de pecados. Ahora nos toca a todos nosotros que hemos recibido ese perdón de pecados cuidar esa comunión que nos ha sido restaurada. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del amor al Señor. El Señor manifestó su amor dándonos a su Hijo amado. Y ahora que Él ha abierto nuestro corazón y que hemos creído y le hemos recibido, ahora somos responsables de que ese amor que Dios ya depositó en el corazón de cada persona que hemos creído, ahora venimos a sentir y a ver y a tener una responsabilidad delante del Señor de que le amemos a Él a través de su Hijo amado y que hoy podamos alabarle y bendecirle, podamos hablar con nuestro Dios y ser abrigados por su presencia. Pero aparte de esto, es importante que también vamos a tener comunión entre nosotros. Nosotros no podemos tener enemigos. No hay enemistad con ningún ser humano porque Dios vino para rescatar al ser humano. Por lo tanto, si tú tienes enemigos, anda y arregla eso, porque no puedes tener enemistad siendo un hijo o una hija del Señor. Estás manifestando todo lo contrario. Así que vamos a amar aún a nuestros enemigos, dice la palabra del Señor.
Por lo tanto, tú no sabes si con tu testimonio de que vayas a hablarle a las personas, vas a traer ese testimonio al corazón de la persona y entonces vengan al conocimiento del Cordero de Dios. Es necesario todo esto, ya que vemos que Jesucristo es el sacrificio perfecto y que a través de Él venimos a ser restaurados en la comunión con el Padre. Veamos lo que dice Gálatas capítulo 5 y versículo número 22. Dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, en su vida, en todo lo que estamos acá y están oyendo, dice, es el amor. El amor, la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad, el control propio. Y contra estas cosas no existen leyes. Alabado sea el Señor. Así que si logramos tener estas características de Dios en nuestra vida, que son fruto de los que ya venimos a ser gobernados por la obra del Espíritu Santo. Pero vamos a ver acá que la parte importante acá que estamos tocando es que el amor viene entonces a ser un fruto del Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde está? En el corazón. Es un fruto que viene a manifestarse en el corazón. ¿A través de qué? De la obra del Espíritu Santo. Quiere decir de que el Espíritu Santo va a estar en el corazón de la persona. Vemos acá lo necesario que tenemos que tener. Tenemos que tener el perdón de pecados. Tenemos que aprender y tener esa confesión de labios y creer en el corazón. Cuando estos procesos los tenemos y que ya hemos recibido a nuestro Señor, encontramos que el amor viene del Señor. Él es el que lo da. Ahora nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de que cuidemos nuestra vida. Bueno, si vamos a cuidar nuestra vida, veamos de qué forma la palabra también nos indica. Y escuche, vemos en el capítulo número 3 de la primera carta de Juan, y dice esto en su versículo número 9: los que han nacido en la familia de Dios, porque somos una familia. Los que han nacido, los que hemos nacido en la familia de Dios, no se caracterizan por practicar el pecado. Estamos viendo como tema, ¿por qué se enfría el amor? ¿Por qué? Porque Dios pone la restauración y la comunión con Él así como Él lo hace perfecto. Pero también entender que nosotros como seres humanos somos los que tenemos las acciones en esta tierra, las prácticas, las maneras de pensar por lo que vemos, por lo que oímos. Entonces es importante que tengamos en cuenta que somos responsables en que si el Señor nos ha sacado del pecado es para que ya no lo practiquemos más. Si el Señor nos ha dado hoy una nueva vida, es para que ahora vivamos, dice la palabra, en novedad de vida. Si estamos viviendo en esa novedad de vida, quiere decir de que vamos a tener una práctica, y eso es lo que le estaba pasando a la iglesia de Éfeso. Ellos estaban teniendo el conocimiento, pero no estaban practicando el amor. Es la demanda. Este tiempo vamos a ver cómo también el Señor dice esto. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. No nos vamos a caracterizar por practicar el pecado, sino por practicar la santidad. Porque la vida de Dios está en ellos. La vida de Dios está en nosotros, que le hemos recibido. Por lo tanto, si Dios está en nosotros se va a manifestar recíprocamente el amor hacia Dios, hacia nuestros semejantes. Y es ahí cuando vemos que la obra del Señor se manifiesta. Pero también es importante que entendamos que no podemos venir a traer una práctica en la que nosotros vamos a contaminar nuestra vida. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Y para esto vamos a ir a Efesios capítulo 4 y versículo número 29. Vemos cómo acá, qué es fácil y qué sencillo es hacer las cosas de una forma en la que podemos traer contaminación. Y cuando traemos contaminación al corazón, a la vida de la persona, al corazón, porque ahí está la obra del Espíritu Santo, ahí está la palabra, está el sacrificio, está la obra de la sangre gloriosa en nuestra vida. Pero si esto hacemos, mire lo que sucede.
4:29 de Efesios. No empleen palabras de un lenguaje grosero, ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno, que todo lo que digan sea útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las escuchen. Mire este punto. Quiere decir de que es importante que nosotros vamos a trabajar para estimular a otros, pero también tenemos que cuidar el testimonio. Porque si hablamos palabras groseras, vamos a herir a otros y nos vamos a traer problemas a nosotros mismos. Y escuche que estamos hablando de palabras nada más, en este caso, como acá está diciendo. Palabras que podemos venir, quiere decir que la persona puede estar acostumbrada a hablar de una forma, que cuando se enojan y se molestan, se les sale el carácter. Y entonces es como cuando dice la palabra del Señor también allá en el libro de Deuteronomio capítulo número 8. Y dice, ¿verdad? Yo te llevé al desierto, porque en el desierto no hay comodidad. En el desierto hay ciertas características de hostilidad. Y es cuando el ser humano manifiesta esa verdad de lo que hay en su corazón. Y así le dice el Señor, para ver lo que había en tu corazón. Bueno, nosotros también tenemos una conducta en esta tierra y tenemos que mostrarle a nuestro Dios que verdaderamente somos nuevas criaturas, somos diferentes, que tenemos el control propio como fruto también, que es lo que dice Gálatas 5:22, que tenemos el control propio como fruto, no solamente el amor en nuestra vida, sino que también ese control propio para que no nos exaltemos más de lo que tenemos que hacer, sino que dice la palabra en el versículo 30, que donde estamos aquí en Efesios, dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Ya vimos lo que dice el versículo número 29. Habla de las palabras feas, palabras fuertes. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Y ahora alguien podrá decirme, ¿verdad? Pero está hablando del Espíritu Santo, del amor. Ah, bueno, ya vimos que es el Espíritu Santo el que produce el fruto en el corazón de la persona. Entonces, ¿qué ocurre si nosotros entristecemos al Espíritu Santo en nuestro corazón? Quiere decir que el amor va a menguar. Eso es por lo cual el amor mengua. Muchas veces vamos a encontrar, acá vamos a ver dos puntos importantes. El amor va a menguar y esto ha sucedido en todos los tiempos. A las personas les puede suceder porque se descuidan por estas razones. Hablan cosas, el carácter se manifiesta y no se recuerdan de que son nuevas criaturas y comienzan a hablar lo mismo que hablaban cuando tenían su antigua manera de vivir. Y eso es lo que no se tolera, sino que el Señor dice que debemos de aprender a tener los cambios que las Escrituras realizan en el corazón. Como persona nueva es importante que nosotros nos olvidemos de las cosas que hacían nuestro ser anterior, nuestra vieja naturaleza, y nos renovemos en Cristo Jesús. Por lo tanto, es importante que tengamos los cuidados, que no vengamos a entristecer. Si entristecemos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, automáticamente estamos llevando esa característica en donde el amor mengua. Y si el amor está menguando, dejamos de tener esa vista, dejamos de amar al Señor, dejamos de amarnos nosotros. Son características también que van a manifestarse para los últimos tiempos. Pero vea lo que dice la palabra del Señor en el capítulo número 24 del libro de Mateo y en su versículo número 12. Dice acá, abundará el pecado por todas partes. ¿Cuándo? En los posteros tiempos. Abundará mucho. Y por abundar el pecado, ¿qué pasa? Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Esa es la causa. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, este será salvo. Está hablando de que se mantenga firme. Quiere decir de que debemos de aprender a pelear esa buena batalla.
Esa buena batalla en la que el Señor está peleando también para darnos la victoria a nosotros. Pero si nosotros no estamos manifestándonos en el amor del Señor, amándole a Él, sino que lo que hemos hecho es entristecer la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, vamos a caer en una conducta como la que el Señor está demandando a la iglesia de Éfeso. Y es aquí cuando debemos de entender, cuando dice en el libro de Mateo capítulo número 24 que leímos versículo 12, que en los posteros tiempos el pecado aumentará. Es lo que estamos viendo hoy. El pecado se ha proliferado de una terrible forma, de la que hoy la gente le es tan difícil, le es duro. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, dice la palabra, ese será salvo. Eso es lo que el Señor le está demandando a la iglesia de Éfeso. Y le dice, comienza a hacer las obras que hacías al principio. Quiere decir de que nosotros tenemos que ser muy pacientes y entender que las obras de la restauración, de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, desde un momento inicial en el que le conocemos, no son características que las debemos de dejar. No, al contrario, debemos de hacerlas crecer. Y esto es algo que por lo cual tenemos que tener nosotros la capacidad de entender la palabra. Y dice, y por mi causa en el mundo entero vendrá un tiempo en donde los perseguirán, en donde serán aborrecidos. ¿Por qué causa? Porque no hacemos lo que el mundo hace, no hacemos lo que el pecador hace. Por eso, por lo tanto, necesitamos mantenernos puros, necesitamos mantenernos en santidad, necesitamos mantenernos tomados de la mano del Señor, amándole, sin la contaminación, sin entristecer la obra del Espíritu Santo, la forma en que estamos hablando, nuestras acciones, cuidémoslas, pueblo del Señor, para que la comunión venga siempre a tenerse en una forma agradable a nuestro Dios y no vengamos a ser desechados. Porque si eso ocurre, estaríamos en problemas aunque estemos en las congregaciones. Es importante todo esto que hemos visto hoy. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga a todos, que nos fortalezca, que nos anime y que nos dé esa fuerza para negarnos, dice la palabra, a nosotros mismos, a nuestra misma naturaleza, y que nuestra naturaleza no tenga control sobre la vida que estamos viviendo, sino que al contrario sea el Espíritu Santo el que tome ese control, el que tome ese gobierno en su vida, y que de esa forma continuemos en el camino de la vida eterna. Amén. Vamos a orar. Padre glorioso, gracias. Alabado sea tu nombre, Señor amado. Bendice tu pueblo, Señor. Mira, mi Dios de la gloria, los tiempos son tiempos difíciles. Señor, el pecado ha aumentado. Lo estamos viendo, Señor amado. Necesitamos que obres en tu pueblo, en tu iglesia, y aún los que están entrando, Señor amado, para que vengan a tener, Señor de la gloria, comunión contigo y un corazón limpio y sano, Señor, en el que la obra de tu Espíritu Santo venga a manifestarse, Señor. Bendice, Señor, a todas las personas que nos ven y nos oyen a través de este canal, para gloria de tu nombre, Señor amado. En el nombre de Jesucristo te alabamos, te bendecimos, Señor, y damos honra y gloria a tu nombre. Amén, Señor. Amén. Gloria al Señor. Así que sigamos adelante. No se olvide, amando al Señor, ¿cómo? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, dice la palabra. Así que sigamos adelante, que el Señor les bendiga.